Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, debes ver el video completo y de esa manera conocerás todos los requisitos para que participes en el sorteo. Quiero contarte además que de esa forma también apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados y contarte además que tenemos lecturas privadas personalizadas de pago ya. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual vamos a responder todas tus consultas, es muy fácil. Solo tienes que ingresar a nuestros datos de contacto que están en el primer comentario y pues ahí te responderemos. Bueno. Recuerden que son datos solo para consultas de pago. Bueno, vamos a comenzar. Esta lectura es general, Capricornio, el día de hoy. No tiene fecha, sexo, género a quien va dirigido o identidad. Si no resuena, toma lo bueno, deja pasar el resto o vea tu signo ascendente. Siempre es bueno que escuches y tu ascendente. Y si no lo conoces, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas consultarlo. Vamos a ver qué mensaje tienen el día de hoy los angelitos para ti. Es un mensaje general, luego pasamos al amor y después a la economía. Primero que todo te dice que va a llegar mucha luz a tu vida, ¿sí? Dice, la razón alumbrará tu vida y siento que comienza a llegar mucha claridad a tus pensamientos, que comienza a llegar como iluminación para que puedas tomar buenas y sabias decisiones. Siento que parece que respecto a una situación estabas viendo el panorama un poquito oscuro, un poquito como perdido, embolatado, pero hoy el universo te dice no te preocupes, yo te voy a dar la claridad, yo te voy a dar como la iluminación o el saber qué hacer respecto a todas estas situaciones. Así que no te me angusties, por favor, porque todo va a empezar a fluir de una mejor manera en tu vida. Tranquilízate, cálmate y verás que todo fluirá de la manera perfecta, de la manera adecuada. Te dice, es tiempo de hacer un retiro, no sé si un retiro espiritual, no sé, puede ser incluso en tu casa o donde tú te encuentres, pero siento que necesitas espacio para ti mismo. Capricornio es un signo que se caracteriza mucho por valorar estos espacios de intimidad consigo mismo y que respeten esto, ¿sí? Y siento que durante los últimos días puede que esto no haya sido tan así, sino que te hayas expuesto como a muchas circunstancias o situaciones o ambientes estresantes. Te dice es tiempo de tomar un espacio a solas, en calma, para que puedas tranquilizar tu corazoncito. Bueno, y te dice lo divino, a través de lo divino vas a poder darle un orden a cierta circunstancia y si tú creas que el universo te ayudará a encontrar el orden en esa situación, escribe gracias universo en los comentarios. Recuerden que ser agradecidos nos trae muchas bendiciones. Vamos a comenzar en este momento con el plano de lo sentimental para todos mis hermosísimos Capri. Estas son iniciales de personitas con quienes en estos días pasarán cosas importantes o los tienen a ustedes en mente o pues tienen un mensaje a través de esta lectura, ¿ok? Comenzamos, puede ser la inicial del nombre del apellido, la letra M, la letra K, la letra A. Aquí está la letra W, la letra G y finalizamos con nuestra última letra, la letra X. Bueno, puede ser iniciales del nombre, iniciales del apellido, puede ser o también inicial de la forma como le digan a esta persona. Vamos a comenzar con el amor y los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita y así pueden estar en nuestros en vivo. Contarles que
Esta primera lectura es para los Capri que están solteros, totalmente solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. ¿Listo? Bueno, primero que todo quiero comentarles aquí que ustedes van a superar esta mala racha en el amor. Aquí me habla la carta de la templanza de superación de obstáculos y de que no vean esta circunstancia de estar solteros como algo infinito. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Recuerda ese mensaje general que te hablaba sobre la iluminación que iba a llegar a tu vida. Y yo siento que tienes que tenerlo muy presente, querido Capri, porque algunos de ustedes los veo pensando que jamás va a llegar esa personita especial en la vida. Y esto no será así. Te dice la carta de la comunión, antes de que inicies una nueva relación, es supremamente importante que te pongas al día contigo mismo, que te pongas en paz y en tranquilidad con todas las situaciones que hay en tu corazón por sanar, para que tengas relaciones mucho más sanas, mucho más estables con los demás. Estamos en una etapa de aprendizaje, te indica esta carta, y estamos en una etapa en la cual tienes que aprender a ser una persona que también recibe. A veces Capri quiere estarlo entregando todo, dándolo todo, pero no ha aprendido a recibir. Y esta es una lección que también tienes que aprender en este momento de tu vida. Vamos a pasar a la lectura o al mensaje para todos aquellos que tienen una conexión con alguien, así estén separados o estén juntos o estén en contacto cero. Puede ser el ex, el novio, la novia, el esposo, la esposa, la amante o el amante, el crush. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esta persona especial junto al tuyo. Vamos a ver qué siente, qué piensa. Nuestra siguiente carta es qué quiere, qué se aproxima para esta conexión. Y nuestra última fila es qué te aconseja al respecto el tarot. Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? Primero veamos que ustedes andan saliendo con personas de signos de tierra también, sobre todo personas de signo Tauro. Aquí lo veo muy fuerte, muy marcado. También me resuena mucho Cáncer. Bueno, ustedes sabrán el por qué, pero bueno, ¿qué siente esta persona? Yo veo que realmente por ti siente como que eres un triunfo. Siento que eres lo mejor que le ha podido suceder a tu persona especial. Te lo diga o no, estén en contacto cero o no. De hecho, pienso mucho que el hecho de que estén distanciados puede haber hecho reflexionar a esta persona acerca de lo que realmente representas en su corazón, en su vida, en su historia. Entonces mira que te aparece la carta del logro y déjame decirte que todo aquello que te han dicho malo sobre lo que él o ella sienten por ti no es verdad. Veamos qué piensa. Me dice que es alguien que está en este proceso de purificación, en un proceso de sacar de su vida todo lo malo, de sacar de su corazón todas aquellas cosas que le impiden estar o le impiden estar de una manera como buena, adecuada a tu lado. Recuerden, las iniciales son M, K, A, W, G y X. Entonces yo veo que es alguien que está haciendo como una limpieza, como un barrido, como decantando todo aquello que no le sirve para poder estar bien contigo. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer esta persona. Me dice, justo ahora me estoy dejando llevar por la intuición para saber qué hacer con mi relación con Capricornio. Siento que quizá en sus relaciones previas puede haber tenido bastantes conflictos o en esta misma relación y ahora está intentando pensar o analizar muy bien cuál va a ser su siguiente paso porque no se quiere equivocar contigo. Vamos a ver qué se viene para esta conexión y me dice una etapa de mucho análisis, una etapa de mucho aprendizaje de ustedes dos como pareja y como persona que les va a permitir como conectarse, pero de una manera mucho más racional.
siento que algunas relaciones iniciaron mucho desde lo pasional y ahora ya se están empezando a dar cuenta quién es quién y tienen que hacer este proceso de análisis de purificar mucho la relación respecto a cosas que no les aportan a ustedes dos como pareja. A ti te marca esta carta central, que es la carta del consultante, la carta de la regeneración en este momento. Y siento que heridas que hay en tu corazón, bien sean relacionadas a esta relación o a relaciones pasadas y que tienen que ver con el aspecto de confianza en el otro, se van a empezar a sanar. Me encanta porque yo siento que uno merece tener esa seguridad y no andar por la vida como desconfiando, como con esa zozobra. Veo que puede haber como un problema con alguien, con un ex o una ex de tu pareja o tuyo. Tienes que estar preparado para esto porque siento que es alguien que viene a causar división, que viene a causar tristeza. Te recomiendo mucho tener cuidado con lo que diga una ex o un ex de tu persona especial o tuyo, porque siento que no va a ser verdad y que podría estar intentando solo generar esta tristeza. Me dice, fíjate realmente si los motivos para estar triste o para estar mal son correctos, son válidos. Aquí me habla de mentiras, aquí me habla de invenciones, aquí me habla de gente que quiere crear indecisión en algo que ya se está construyendo más estable. Cuidado porque cuando la gente empieza a ver que uno es feliz, a varios parece que eso les fastidiara o les molestara. Vamos a clarificar un poquito más esta situación con nuestro tarot. Me dice que llega una sorpresa o un mensaje especial de parte de esa persona especial. Me dice mucho cuidado si viene una tentación. Aquí la carta de los dos caminos invertida. Viene una tentación, pero tú tienes que estar segura de los sentimientos que tiene esta persona por ti, porque me sale ese caballero de copas. Entonces, ánimo, ánimo porque veo que realmente aquí hay sentimientos buenos, bonitos, nobles y transparentes. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico para cada uno de ustedes. Para los Capricornio que están sin trabajo, me dice, si estás iniciando un negocio, la carta de la constancia es fundamental. Yo sé que a veces hay emprendimientos que uno quisiera que tuvieran un arranque así super full, super grande, pero a todo hay que darle su tiempo, a todo hay que darle su momento. Por eso es importante que aprendamos a tener paciencia, por eso es importante que aprendamos a continuar a pesar de los obstáculos. Inicia un emprendimiento, si no hay trabajo, inicia con así sea con poco y mantente constante y verás cómo todo va a empezar a mejorar. Para los que están con trabajo, me dice la carta del asesoramiento, ayuda. Busca ayuda con eso que ya se te salió de las manos o para solucionar ese problema o alcanzar un objetivo que ves que en tus fuerzas o en tus conocimientos no se ha podido resolver. Los cubre ambos la rueda de la fortuna, así que adelante con todos sus proyectos, metas y sueños. Y el número 10. A ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte. Contarte que por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados y contarte que nuestros premios son una lectura privada conmigo que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo que son solo para suscriptores. Te comento que los requisitos son estar suscritos al canal, darle like a este video, tener la campanita de notificaciones activadas y contarnos cuál es su color favorito y quién les transmite este color a ustedes. Les comento además que también tienen que estar inscritos en nuestros otros dos canales, los links están en el primer comentario, porque los en vivo pueden ser en este o en otro canal y de esa manera pues van a saber si están suscritos y con la campanita activada ya. Les envío un abrazo enorme, los invito a compartir este canal siempre y a escucharnos en lista de reproducción. Un abrazo y los llevo en mi corazón.